Una fase esencial en cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning es la preparación de los datos. Y cuando tenemos datos en formato de tabla, muchas veces ese preprocesamiento implica realizar algo que se conoce como el manejo de datos faltantes, es decir, cuando los datos están incompletos. Entonces, en este tutorial vamos a ver las principales técnicas para el manejo de datos faltantes cuando esos datos que queremos completar son de tipo categórico. Así que, además de entender cada una de estas técnicas, vamos a ver de forma práctica cómo usar Python y librerías como Pandas y Scikit-learn para implementar este manejo de datos faltantes. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, tengan en cuenta que el código fuente y el set de datos que vamos a usar en este tutorial están disponibles en el enlace de descarga que les voy a dejar acá en la descripción del video. Acá en este tutorial entonces vamos a comenzar primero hablando del set de datos que vamos a usar para entender estas diferentes técnicas de manejo de datos faltantes para variables categóricas y luego entonces vamos a ver una a una las 4 principales técnicas que se utilizan para realizar ese manejo de datos faltantes cuando las variables son categóricas. Comencemos viendo entonces el set de datos. Este set de datos que vamos a usar contiene la información del sexo, masculino o femenino, el peso en kilogramos y la altura en centímetros de un grupo de 600 personas. Comencemos importando las librerías que vamos a utilizar. Entonces el set de datos está en formato CSV, una tabla. Para leerla vamos a utilizar Pandas, vamos a usar Seaborn para ver simplemente unas gráficas sencillas de estos sets de datos para tener una idea general de cuáles son los datos que estamos procesando. Como todo esto lo estoy haciendo acá directamente desde Google Colab, pues vamos a importar de Google Colab el módulo Drive para poder acceder a los datos que tengo almacenados precisamente en Google Drive. Si quieren ver un tutorial completo de Google Colab, también lo encuentran acá en el canal. Les voy a dejar por acá arriba el enlace a ese video. Montamos Google Drive acá en Google Colab. Acá le voy a definir la ruta completa donde se encuentra la carpeta que contiene el set de datos y luego entonces con Pandas Read CSV me voy a esa ruta y le doy el nombre completo del set de datos, dataset datos faltantes categóricos.csv, y con eso ya tendríamos leído este set de datos. Cuando ejecutamos esto, pues tenemos que conectarnos o autorizar todo el acceso a Google Drive y una vez autorizado el acceso, pues ya podremos leer el set de datos completo. Entonces, veamos las principales características del set de datos. Tiene una columna que se llama sexo, que puede ser femenino o masculino, una columna que se llama peso en kilogramos, que contiene el peso en kilogramos de cada una de las 600 personas, y algo similar para el caso de la altura en centímetros. En total tenemos 600 registros, es decir, 600 filas y las 3 columnas que les acabo de mencionar. Y acá comenzamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, en este registro, la fila 4, tenemos un NaN, esto es un dato not a number, que quiere decir que cuando Pandas va a leer los datos de la tabla original del archivo CSV, si esa celda está vacía, pues al hacer la lectura asigna este valor en NaN. Eso quiere decir que acá, por ejemplo, tenemos un dato incompleto. Ahora veremos en total cuántos datos incompletos hay, pero entonces tenemos estas 3 columnas. Y tengamos en cuenta que cuando analizamos datos generalmente podemos tener 2 tipos de variables. Las variables numéricas, que son por ejemplo el peso y la altura, es decir, donde cada valor es una cantidad numérica que puede ser entero, puede ser decimal, pero es una cantidad numérica en última instancia. Entonces peso y altura son variables numéricas. Y esta columna sexo es lo que se conoce como una variable categórica, es decir, no es una variable numérica, sino que indica, por ejemplo, cada sujeto a qué categoría pertenece. En este caso es una variable categórica nominal, porque podemos denominar esa variable sexo como femenino o masculino. Y podemos tener otro tipo de variables categóricas. En este video entonces nos vamos a enfocar precisamente en las técnicas que se utilizan para manejar datos faltantes en este tipo de variables, como es la variable sexo, variables categóricas. Veamos, para entender un poco mejor el set de datos, vamos a usar Seaborn. Vamos a hacer un gráfico de histograma para ver la distribución del peso, por ejemplo, para cada uno de los sexos. Entonces, generamos esta gráfica
Y tenemos acá, por ejemplo, del lado izquierdo, el histograma de la distribución de pesos para el sexo femenino y del lado derecho la distribución de pesos para el sexo masculino. Esto lo que nos muestra es, por ejemplo, que los hombres tienen un peso ligeramente mayor que el de las mujeres tienen un promedio de pesos más o menos en 62,5 kilogramos, los hombres alrededor de 74 kilogramos. Entonces eso para el caso del peso, y para el caso de la altura pues cambiamos acá el parámetro X por la altura en centímetros del set de datos original y comparamos acá las alturas de hombres del lado derecho y de mujeres del lado izquierdo. Nuevamente entonces los hombres son ligeramente más altos que las mujeres con un promedio cercano a 1,60 y los hombres con un promedio de alrededor 1,70. Entonces ahí ya tenemos una idea muy general del set de datos, pero lo que nos interesa es mirar si hay datos faltantes. Entonces una primera manera de usar pandas para ver si hay datos faltantes es ir al set de datos, la variable que llamamos datos, y vamos al método info. El método info entonces nos imprime en pantalla el número total de entradas o de registros que tenemos 600 filas en total, y por cada columna nos muestra un conteo de datos no nulos o no vacíos o datos completos. Entonces acá nos está diciendo que sexo tiene 570 datos completos, es decir que tiene 30 datos incompletos. Acá ya vemos precisamente que hay datos faltantes. El peso tiene de los 600 registros, 600 están completos, y la altura de los 600 datos, 600 están completos. Es decir, que la columna sexo, que es una columna o una variable categórica, tiene 30 datos faltantes. A ella lo vemos directamente. Entonces ese es el problema en el que nos vamos a enfocar, en la columna sexo, y mirar alternativas para el manejo de esos datos faltantes. ¿Qué otra cosa podemos usar o qué otra herramienta podemos usar? También podríamos usar el método isNA, que en pandas lo que hace es buscar en el set de datos qué celdas son not a number, y luego conectamos eso o encadenamos esa operación con la suma, y lo que nos va a imprimir en pantalla es la suma de datos faltantes o datos marcados como not a number en cada una de las columnas. Entonces acá sí directamente nos dice la columna sexo tiene 30 datos faltantes, la columna peso no tiene datos faltantes y lo mismo la columna altura. También podemos usar value counts. Si lo aplicamos directamente sobre la columna sexo, entonces nos muestra un conteo de los valores, o en este caso de las diferentes categorías masculino y femenino que hay en la columna sexo. Si le decimos extraer la columna sexo y value counts, acá nos muestra entonces hay 288 datos categoría masculino y 282 categoría femenino. Si sumamos esos datos nos da 570, luego nos faltan, como lo vimos hace un momento, 30 datos. Entonces vamos a ver diferentes técnicas para manejar esos datos faltantes, y las técnicas son básicamente 4. Podemos ir a las filas que tienen los registros faltantes, es decir, esas 30 filas que están incompletas en el caso de la columna sexo, y eliminar la fila completa. O podríamos decidir eliminar la columna completa, la columna problemática, digámoslo así, es decir, la columna sexo. Podríamos, como tercera alternativa, imputar. Entonces cuando decimos imputación es asignarle un valor a esos datos faltantes. Donde no esté definido el sexo, asignarle algún valor. Y eso se llama imputación, y en este caso la imputación sería con la categoría más frecuente, es decir, de masculino o femenino, ¿cuál de las dos se repite más? Asignarle esa categoría que más se repite precisamente a los datos faltantes. Y la cuarta técnica es usando ya técnicas de Machine Learning, que es, digamos, la técnica que yo recomiendo y que también vamos a ver en un momento. Entonces vamos a ver cada una de estas técnicas, qué ventajas y desventajas tiene y cómo las implementamos usando acá Python y las otras librerías que vamos a ver en un momento. Entonces, la técnica más sencilla es eliminar las filas con los registros faltantes. Entonces, por ejemplo, si yo me devuelvo al set de datos original, veo que acá hay un registro faltante en la columna sexo, pues elimino la totalidad de la fila. ¿Sí? Es decir, no solo los datos asociados al sexo, sino los datos que sí están completos asociados al peso y a la altura. Esa es una alternativa. Entonces terminaríamos en este caso particular eliminando 30 filas. Desventaja de este método: si tenemos pocos datos y además de eso eliminamos filas completas, pues vamos a tener aún menos datos, y eso puede dificultar
partes o etapas posteriores del procesamiento. Si queremos, por ejemplo, más adelante, con ese manejo de datos faltantes que estamos haciendo, si queremos luego hacer un análisis o construir un modelo de Machine Learning, pues ya tendremos menos datos y se va a dificultar ese proceso. Pero es una alternativa. Todo depende también de la aplicación que vayamos a tener más adelante. Si en lugar de 600 datos tenemos 6 millones de datos y tan solo hay 30 datos faltantes, pues en ese caso no sería tan problemático eliminar esas filas. Entonces todo depende del análisis que vayamos a hacer más adelante, pero esa es una desventaja del método. Entonces la ventaja es que, como lo vamos a ver en un momento, es muy simple hacer esa eliminación de filas, pero las desventajas son las que les acabo de comentar. Entonces acá lo que nos interesa es eliminar las filas donde en la columna sexo tengamos un not a number, un dato faltante, y esto es muy sencillo de hacer con pandas. Simplemente podemos usar este método dropNA. dropNA lo que hace es ir a la tabla de datos y eliminar o filas o columnas, en este caso van a ser filas, que contengan not a number. ¿Sí? Entonces, si en alguna fila, en cualquiera de esas 3 columnas que tiene cada una de las filas, encuentra un not a number, inmediatamente lo elimina. En este caso, como sabemos que los not a number están solo en la columna sexo, pues se van a eliminar esos 30 registros que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo usamos? Voy a acceder al set de datos, accedo al método dropNA y especifico axis igual a 0, es decir, que haga un barrido por filas y donde encuentre los NA, elimine eso y el resultado lo va a almacenar en este nuevo data frame que he llamado data frame filas, y con eso ya eliminamos los datos faltantes. Acá voy a imprimir en pantalla la información de ese data frame resultante para ver qué es lo que ha ocurrido después de esa eliminación. Entonces acá lo que nos dice es que ya en lugar de 600 entradas o 600 registros, pues vamos a tener 570. Ya no hay datos faltantes. Observemos que cada columna sexo, peso y altura contienen 570 registros. No hay datos faltantes, pero tenemos menos datos que los que teníamos originalmente. Y hemos eliminado datos que pueden resultar relevantes como el peso y la altura, porque se elimina la fila completa en cada uno de los casos. Entonces ese es el primer enfoque que podríamos utilizar. Segundo enfoque es similar al anterior, pero en lugar de eliminar las filas, las 30 filas, vamos a eliminar la columna completa. Entonces, si en nuestro caso la columna sexo, variable categórica, es la columna que tiene datos faltantes, pues podríamos eliminar esa columna por completo. Esto puede o no puede ser problemático. Puede ser problemático si más adelante en el análisis que hagamos o si en un modelo que construyamos más adelante, por ejemplo, si vamos a hacer algún modelo de Machine Learning, necesitamos la información del sexo, pues si eliminamos la columna completa ya no podremos construir ese modelo. O si eliminamos la columna completa y más adelante hacemos un análisis exploratorio de los datos, pues vamos a perder información relevante con respecto al sexo de esas personas. Entonces, también, digamos, es un método muy sencillo, pero tiene esas desventajas. Y es sencillo, ¿por qué? Porque la eliminación de la columna también la podemos hacer acá con dropNA. Simplemente acá especificamos axis igual a 1 para que busque las columnas que tengan datos incompletos, las elimine directamente. En este caso va a ser únicamente la columna sexo, y ya con eso entonces en el data frame calls resultante, si usamos info, pues acá ya no vamos a tener la columna sexo, tenemos la columna peso, la columna altura, que van a tener los 600 registros originales. Esta sería entonces otra alternativa. Una tercera alternativa es imputar, es decir, reemplazar los datos faltantes con la categoría más frecuente. Entonces aquí la idea es, nos vamos a la columna problemática, que es la columna sexo, miramos o hacemos un conteo de cuántos datos están en la categoría masculino, cuántos están en la categoría femenino, y dependiendo de cuál es el que más se repite, con esa categoría completamos los datos faltantes. Entonces vamos precisamente a la columna sexo y vamos a usar el método que ya usamos hace un momento, value counts. Nos va a mostrar un conteo de las categorías que tenemos ahí. Entonces, masculino hay 288 registros, femenino hay 282 registros. Entonces, lo que haríamos sería ir a buscar los datos faltantes y donde aparezca ese dato faltante en la columna sexo, ponemos la palabra masculino y ya con eso haríamos la imputación con la categoría más frecuente. Ventaja de esto, como no estamos eliminando ni filas ni columnas, el set de datos va a seguir teniendo en este caso 600 filas por 3 columnas. Tenemos la misma cantidad de datos,
pero la imputación puede hacer que nos aparezcan sesgos, porque entonces ahora, si esta categoría masculino era mayoritaria y ahora entonces las 30 filas faltantes las vamos a completar también con masculino, pues vamos a tener ahora muchos más hombres que mujeres, y eso, dependiendo del análisis que hagamos más adelante, pues va a generar un sesgo. Hay una categoría mayoritaria comparada con la segunda categoría. Entonces, por ejemplo, si queremos construir un modelo de Machine Learning, pues de pronto ese modelo no va a estar entrenado adecuadamente porque le vamos a presentar más datos tipo masculino que tipo femenino. Entonces, todo depende también del análisis que hagamos más adelante, pero esa es la desventaja de este método. Nos va a generar un sesgo hacia esa categoría mayoritaria. Independientemente de eso, si esa es la decisión que tomamos, pues ¿cómo hacemos esa imputación? Muy sencillo, con pandas usamos el método fillNA, que nos permite entonces ir al set de datos y rellenar los not a number, de ahí el nombre fillNA, con el valor que nosotros especifiquemos. Entonces, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es tomar el set de datos original, voy a generar una copia para no modificar el set de datos original, y esa copia la almaceno en DataFrame frecuente, frec, y luego entonces me voy solo a la columna sexo de ese nuevo data frame y le digo, vaya a esa columna, llene los not a number con esta palabra o este string masculino, que es la categoría mayoritaria, y almacene el resultado en esa misma columna sexo. Y ya con eso tendríamos acá la imputación de valores con los datos más frecuentes. Y simplemente acá podemos usar la sintaxis que vimos hace un momento, irnos a la columna sexo, verificar o hacer el conteo o buscar los not a number y calcular la suma de valores not a number. Ejecutamos esto y acá nos imprime en pantalla un 0 que nos indica que ya no hay valores faltantes. Además de esto, entonces, si por ejemplo le decimos, imprimimos el set de datos resultante, vamos a seguir teniendo 600 filas, 3 columnas, pero ya no habría datos faltantes. Esa es la tercera técnica de manejo de datos faltantes cuando son categóricos. Y la cuarta técnica es el método que yo más recomiendo y es el método más robusto, pero no siempre lo podremos utilizar. Entonces es usar el Machine Learning. Acá, por ejemplo, en este problema, ¿qué es lo que tenemos? En nuestro problema lo que tenemos es que hay 2 columnas que son variables numéricas que están completas, tienen los 600 registros, pero hay una columna que es la variable problemática, porque en algunos registros no tenemos datos, hay datos faltantes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es construir un modelo de Machine Learning que a la entrada tenga las variables conocidas, las variables que están completas, peso y altura, y que al entrenar el modelo, ese modelo con base en estos datos conocidos, aprenda a predecir, en este caso, la variable faltante, el sexo, que puede ser masculino o femenino. Esa es la idea general. Entonces, ventaja de esto, que los datos que se están prediciendo, en últimas lo que vamos a hacer es la imputación. Entonces, el modelo lo entrenamos con los datos conocidos y luego a ese modelo le vamos a presentar las 30 filas, peso y altura para los datos incompletos, y ese modelo entonces nos va a predecir 30 datos, que son los sexos masculino o femenino, que serán los datos que nos van a permitir completar esos datos faltantes en el set de datos original. Entonces, la ventaja de este método es que se preserva la cantidad de datos. Entonces vamos a seguir teniendo al final de todo esto 600 registros. No se van a generar sesgos porque el modelo, con base en estos datos de peso y altura, va a aprender a generar una predicción correcta y no simplemente va a asignar la categoría siempre masculino o siempre femenino, sino que dependiendo de ese peso y altura, entonces esa imputación va a ser, digamos, mucho más precisa y va a seguir los patrones que tengan los datos. Entonces no necesariamente vamos a tener sesgos. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Que debemos tener una cantidad suficiente de datos para entrenar el modelo. Obviamente este set de datos es relativamente sencillo, pero si tenemos datos más complejos, requeriremos mayor cantidad de datos para entrenar el modelo y un modelo más complejo que el que vamos a ver acá. Entonces, ahí esa es una de las desventajas, y la otra es que dependiendo del set de datos que tengamos, incluso no siempre va a ser sencillo encontrar como un modelo adecuado que genere las predicciones de los datos faltantes. Entonces esa es la desventaja, pero si logramos solventar esas desventajas, pues el método más adecuado sería definitivamente este. Entonces, ¿cómo es el procedimiento paso a paso? Primero, la idea es crear un set de entrenamiento. Entonces, ir a nuestro set de datos y tomar los registros, es decir, las filas que tengan datos completos, tanto de sexo como de peso como de altura.
que vamos a tener en últimas, en nuestro caso, serían 570 registros, los que se van a usar como set de entrenamiento. ¿Cuál va a ser el set de prueba? Pues van a ser los registros que contienen datos incompletos, es decir, las otras 30 filas para las cuales solo tenemos peso y altura. Entonces, con los 570 datos completos, el modelo va a aprender a predecir el sexo con base en el peso y la altura. Y con ese modelo entrenado, vamos a introducir los 30 datos para los cuales conocemos solo peso y altura y nos va a predecir los 30 datos correspondientes al sexo, que son los datos faltantes. Luego, entonces, creando el set de prueba, vamos a escoger y entrenar el modelo con el set de entrenamiento y luego vamos a predecir los datos que nos faltan usando el modelo ya entrenado y el set de prueba que obtuvimos en el paso 2 y luego ya con esas predicciones que nos genera el modelo, pues llevamos esos datos predichos a las filas correspondientes para hacer la imputación en el set de datos y completar los datos faltantes. Esa es la idea. Entonces, en este caso particular, veamos cómo hacerlo paso a paso. Vamos a crear el set de entrenamiento. Entonces acá la idea es extraer las filas del set de datos original que llamamos datos, las filas que están completas en los 3 registros, sexo, peso y altura. Entonces, ¿cómo extraemos las filas completas sin datos faltantes? Quitamos los not a number, quitamos los datos incompletos y ya con esto tendríamos nuestros datos completos, 570 filas, pero tengamos en cuenta que los modelos de Machine Learning procesan datos en formato numérico, entonces hay que extraer la información en el formato de NumPy. Extraemos los valores, porque si no hacemos esto, estaríamos extrayendo el data frame directamente de pandas, pero no está en el formato que va a requerir luego el modelo que vamos a implementar más adelante. Entonces, por eso utilizo acá toNumPy y aquí simplemente esto nos da un arreglo de NumPy. Acá voy a imprimir el tamaño de ese arreglo. Entonces ejecutamos esto y es un arreglo que tiene 570 filas, los 570 registros completos y 3 columnas, la primera columna sexo, la segunda peso y la tercera altura. Acá ya tenemos el set de entrenamiento, pero está todo combinado, es decir, está tanto la entrada como la salida del modelo. Ahora nos interesa separar ese set de entrenamiento, poner de un lado las entradas, peso y altura, y del otro lado lo que tiene que aprender a predecir el modelo, que es el sexo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos vamos a ir a este arreglo de 3 columnas y las columnas 1 y 2 que se indexan como de 1, 2 puntos hasta 3 son las columnas que contienen los datos de peso y altura. Eso lo vamos a almacenar en XTrain. X va a ser la entrada del modelo y ¿cuál va a ser la salida del modelo? Pues la primera columna que se indexa con el 0, que lo vamos a llamar JTrain, que es la que contiene la categoría que tiene que aprender a predecir el modelo. Entonces, imprimamos esos arreglos acá en pantalla y tenemos precisamente, me voy a devolver un poco, acá tenemos entonces, este arreglo tiene 570 filas y 2 columnas. La primera columna, esta del lado izquierdo, contiene los diferentes pesos y la segunda columna contiene las diferentes alturas. 570 registros en total. Y para cada uno de esos 570 registros, acá en este listado tenemos la categoría a la que pertenece cada uno de esos datos, la salida que tiene que aprender a generar el modelo. Entonces, con estos datos completos, que son 570 registros de entrada y de salida, podemos ya presentarle esos datos al modelo para que aprenda a predecir, tomando datos de peso y altura, el sexo correspondiente. Estos son los datos de entrenamiento. Los datos de prueba, pues son los datos incompletos. Entonces, como son datos incompletos, pues ahí solo vamos a tener peso y altura, pero no vamos a tener el sexo porque precisamente es el dato que queremos completar. Entonces, primero vamos a crear ese set de prueba. Entonces, vamos a buscar las filas que tienen datos incompletos. Nos vamos a nuestro set de datos y dentro de ese set de datos vamos a buscar en la columna sexo, que es la que sabemos que está incompleta, vamos a buscar los not a number, es decir, los datos completos, pero como lo que nos interesa son los datos incompletos, los datos faltantes, por eso hacemos aquí la negación con esta tilde que ponemos acá y en este punto entonces tendríamos todos los datos o las filas que están incompletas partiendo de esa columna sexo. Y ahí entonces vamos a tomar el índice usando el método index o el atributo index y con eso ya lo que tenemos es el número de la fila donde hay datos incompletos y eso lo vamos a almacenar en la variable filas. Y luego entonces nos vamos a conformar el xtest, solo vamos a tener el dato de entrada porque la salida es el sexo y en estos datos incompletos no tenemos esa información. Entonces, ¿cómo tomamos
los datos de entrada, pues nos vamos a ir al set de datos, vamos a tomar únicamente la columna peso y altura, que son los datos que no están incompletos, y de ahí tomamos únicamente las filas correspondientes a las celdas de la columna sexo donde hay datos faltantes y convertimos esto a datos de NumPy para tener un arreglo numérico y eso va a ser nuestro X-test. Ejecutamos esto y tenemos un arreglo que va a tener 30 filas. Entonces tenemos el dato del peso en kilogramos, el dato de la altura, pero desconocemos el dato del sexo, que eso es lo que tiene que predecir luego el modelo una vez lo hayamos entrenado. Ya tenemos esto, el tercer paso es escoger y entrenar el modelo de Machine Learning con el set de entrenamiento. Hay muchas opciones, pero como este set de datos es relativamente sencillo, vamos a tener solo 2 variables de entrada al modelo. Podemos usar algo tan sencillo como una regresión logística, que es simplemente como una neurona artificial. Si no saben qué es la regresión logística o la neurona artificial, por acá les voy a dejar algún enlace a un video acá del canal donde explico eso en detalle. Entonces, ahí tenemos ese modelo, pero antes de introducir los datos al modelo, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Realmente el modelo va a tomar una variable numérica que es el peso, la variable numérica que es la altura y va a predecir una variable numérica. El modelo de Machine Learning como tal no predice el texto masculino o femenino. Predice un número, pero ese número entonces nosotros luego lo tenemos que asociar a una categoría masculino o femenino. Sin embargo, si vemos acá los datos de entrenamiento, sobre todo los Y, porque los datos X de entrenamiento son numéricos, pero los datos Y de entrenamiento son strings, son textos, masculino o femenino. Entonces tenemos que hacer un preprocesamiento. Antes de crear el modelo tenemos que preprocesar estos datos para que este listado de categorías conocidas no sean strings, sino que sean números. Ahí tenemos que hacer ese preprocesamiento. Entonces ese es un paso previo y la idea entonces es usar este método o este módulo que se llama Label Encoder de la librería Scikit-learn, que nos permite entonces tomar, por ejemplo, la categoría femenino, representarla con un número, y la categoría masculino y representarla con otro número. Y ya con esos números sí podemos llevar esa información al modelo. Entonces, ¿cómo usamos ese módulo? Creamos acá una instancia de Label Encoder, un objeto, una variable acá en Python, y luego le decimos fit. ¿Y qué es lo que queremos reajustar acá o preprocesar? El JTrain que veíamos antes, que contiene categoría masculino o femenino, 570 datos. Entonces eso es lo que queremos transformar a representación numérica. Entonces le decimos fit y ya con eso, acá por ejemplo, si accedo al atributo clases, veamos qué es lo que pasa. Nos va a decir, dentro de este JTrain encontré 2 clases, una que es femenino y una que es masculino. Ahora entonces queremos hacer como tal la conversión. Acá hasta ahora le hemos presentado los datos que queremos convertir, pero la conversión como tal entonces la hacemos accediendo a ese objeto LE y le decimos transformar. Y la idea es transformar lo que está en JTrain, masculino y femenino, para que lo represente numéricamente. Y lo voy a almacenar nuevamente en JTrain para no crear una variable adicional. Entonces lo almaceno en JTrain, ejecutamos esto y ya JTrain ahora, en lugar de decir masculino o femenino, son cantidades numéricas de 0 y 1. Ya están en el formato adecuado para podérselo presentar al modelo. Es un formato numérico. Ahora, para que tengamos en cuenta, cuando ya hayamos construido el modelo, pues el modelo nos va a predecir la categoría 0 o 1, no nos va a decir masculino o femenino. Entonces tendremos que hacer la transformación inversa para que si es un 0 nos diga eso a qué categoría pertenece y si es un 1 a qué otra categoría pertenece. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo sería esa transformación inversa para tenerlo en cuenta cuando ya hayamos construido el modelo. Entonces accedemos al objeto que contiene el Label Encoder, accedemos al método Inverse Transform, transformación inversa, y acá le podemos poner un listado con las diferentes categorías. Entonces, este dato es categoría 0, díganos a qué equivale, este 1 o estos dos unos a qué categoría pertenecen y este 0 también a qué categoría pertenece. Ejecutamos esto y nos va a decir, este 0 es categoría femenino, este 1 y este 1 son categoría masculino y este 0 es categoría femenino. Y esa sería la manera de hacer la transformación inversa. Entonces ya con esto tenemos los datos preprocesados y ya podemos entonces construir el modelo y entrenarlo. Esto va a ser muy sencillo acá con Scikit-learn. Tenemos este método o este módulo que se llama Logistic Regression, regresión logística. Entonces creamos la instancia del modelo, lo voy a llamar LR.
regresión logística, y luego entrenamos ese modelo. El modelo, ¿cómo lo entrenamos? Lo entrenamos con nuestros datos de entrenamiento, que ingresa lo que está en XTrain, los 570 registros de peso y altura, y que debe aprender a predecir el modelo, los JTrain, que son precisamente estos unos y ceros que transformamos hace un momento. Entonces, ¿cómo hacemos el entrenamiento? Simplemente accedemos al modelo, le decimos fit, introducimos datos de entrada del modelo, datos de salida del modelo, y rápidamente ya tenemos el modelo entrenado con solo 2 líneas de código. Supongamos que queremos hacer una predicción con ese modelo ya entrenado. Entonces digamos que la entrada es, por ejemplo, una persona que tiene un peso de 69 kilos y una altura de 120 centímetros, por poner un ejemplo. Entonces tenemos esa entrada almacenada acá. Cada registro de entrada es una lista dentro de una lista externa. Acá generamos las predicciones. Entonces, ¿cómo predecimos con el modelo entrenado? Nos vamos a ese modelo LR, le decimos predict, introducimos la lista o las listas sobre las cuales queremos hacer las predicciones, y ya entonces esa predicción es un 0 o es un 1. Pero como lo que nos interesa es saber si es masculino o femenino, entonces ese 0 o ese 1 que está en pred, le decimos entonces transformación inversa, la que vimos hace un momento, introducimos pred, y ya con eso tenemos la categoría predicha a partir de este objeto label encoder que ya habíamos creado antes. Veamos acá los resultados. Entonces acá nos dice, al hacer la predicción, nos dice el dato que usted introdujo es categoría 0, y esa categoría en el lenguaje que usted como humano entiende, pues es la categoría femenino. Y ya tenemos entonces ahí un ejemplo de predicción. La idea es aplicar esto mismo, pero a los datos que nos interesan, que son los datos faltantes. ¿Y dónde estaban esos datos faltantes? En nuestro set de prueba XTest, que recordemos eran 30 registros para los cuales solo conocemos el peso y la altura. Entonces, muy sencillo, lo que tenemos que hacer es, vamos al modelo, le decimos predecir, háganos las predicciones sobre esos 30 datos de peso y altura. Y acá entonces voy a imprimir esas predicciones, que serán 30 valores que pueden ser 0 o 1. Y luego le tengo que hacer la transformación inversa. Eso lo voy a almacenar en cats de categorías, transformación inversa de esas predicciones. Y miremos qué es lo que ocurre. Entonces tenemos las 30 predicciones para esos datos faltantes en formato numérico, pero en el formato que nos interesa acá están entonces las categorías masculino y femenino para esos 30 datos faltantes. Entonces en este punto ya tenemos casi todo listo para esta imputación de datos usando Machine Learning. Lo único que tenemos que hacer es tomar este listado de predicciones y ponerlo, irnos a la columna sexo y ponerlo en las filas donde están precisamente esos datos faltantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a crear un nuevo data frame, voy a llamarlo data frame machine learning, que va a ser una copia del set de datos original. Luego a ese data frame me voy a ir con ilog, este método de pandas, me voy a las filas que ya encontré antes, que eran las que tenían datos faltantes. Me voy a esas filas y a la columna 0, que es la columna sexo precisamente, y ahí específicamente en esas filas coloque estas categorías que tenemos acá. Y ya con eso tenemos nuestro data frame con los datos completos en la columna sexo. Verifiquemos eso, nos vamos a la columna sexo, le decimos busque los not a number, calcúlenos la suma de los not a number, y no tenemos datos faltantes. Y con esto tendríamos el cuarto método de imputación de datos faltantes para variables categóricas, que es usando técnicas de Machine Learning. Muy bien, acabamos de entender las principales técnicas para el manejo de datos faltantes en el caso de los datos categóricos, y vimos también de forma práctica cómo implementar este manejo usando Python y librerías como Pandas y Scikit-learn. En últimas vimos que la eliminación de filas y columnas es el método más simple, pero es el peor de todos, porque en últimas terminamos reduciendo la cantidad de datos que vamos a tener disponibles para análisis posteriores. Mientras que la imputación de los datos faltantes con la categoría más frecuente es una técnica que nos permite preservar la cantidad de datos, pero que puede generar un cierto tipo de sesgo. Y vimos además que la técnica que idealmente deberíamos usar siempre que sea posible es la de construir un modelo de Machine Learning que aprenda a predecir esos datos categóricos faltantes con base en los datos conocidos.
Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace para descargar el set de datos y el código que vimos en este tutorial, y no olviden dejarme las dudas que tengan abajo también en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me ayudará a seguir llevando este tipo de contenido cada vez a más y más personas. Y desde luego, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique nuevo contenido. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.